nacional para decir quién puede correr y quién no. Pues a ver si ya tenemos mejor comunicación con don Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial, uno de los 12 candidatos de la oposición por el partido COPEI. Señor Alvarado, bienvenido, gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue. Hola, muy buenos días, ya me escuchan bien, ahora sí. Sí, lo oímos divinamente. Mil gracias por atendernos. Y quizá la primera pregunta es la que estábamos discutiendo nosotros aquí en la mesa de trabajo, tratando de entender lo que está pasando con la oposición en Venezuela. Y es por qué están dinamitados de semejante manera. 12 candidatos de la oposición hace casi que imposible que alguien pueda ganarle realmente a Nicolás Maduro. ¿Por qué no logran un acuerdo cuando, pues, dinamitándose de esa manera históricamente, pues nunca han logrado nada distinto a que quien gane sea el chavismo? Sí, bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad y el espacio. Yo creo que hoy lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela es sin duda la demostración de la necesidad de la búsqueda de esa voluntad política. Nosotros particularmente, quiero que sepan, quisimos postularnos ante lo que fue la elección primaria del año pasado. Nosotros fuimos inhabilitados por la comisión de primarias porque, bueno, alegaban algunas circunstancias de cual creo que escuchaba a alguien que hacía comentarios de lo que había ocurrido con COPEI. COPEI ha sufrido efectivamente varias divisiones en el año 2009. Nosotros ya estamos al frente de la conducción del partido de los últimos 5 años y hemos venido de alguna manera transitando en la necesidad de construir una opción que permita que los factores que han venido estando en conflicto, particularmente lo que han sido los extremos, tanto de un lado como del otro, han evitado la posibilidad de la construcción de una ruta que permita llegar a un proceso electoral en sana paz y que permita además lograr esa transición tan necesaria en nuestra Venezuela. Hoy vemos un abanico de candidatos que, te digo, en las elecciones primarias que se hicieron el año pasado habían 10 candidaturas, hoy tenemos 12, una docena de candidatos con distintas propuestas y proyectos. Creo que tenemos un lapso, además, dentro del cronograma electoral, eso hay que tenerlo en cuenta, que finaliza el 20 de abril. En este proceso de este lapso seguramente van a venir conversaciones entre cada uno de nosotros, los que somos candidatos, de las organizaciones políticas, con la intención de buscar conseguir la mayor posibilidad de unidad para que podamos al final encontrarnos en un proceso donde haya mayor posibilidad de derrotar al partido de gobierno. Pero, candidato, digamos, el escenario respecto al momento en el que usted se inscribe es diferente. Ya en este momento sabemos que todo lo que vuela a María Corina Machado está proscrito y prohibido. Y en ese sentido le pregunto, ¿ustedes piensan avalar las elecciones compitiendo, yendo a elecciones, aceptando el resultado, o cree que con lo que pasó ayer la situación cambia radicalmente y se debería llamar a la abstención o ese tipo de cosas? Mira, primero que todo, la abstención para Venezuela ha sido la nada. No es primera vez que se ha explorado el camino de la abstención. Desde el año 2005 en Venezuela se exploró el camino de la abstención, no sirvió para nada en el plano legislativo, se vivió inclusive en el año 2018, tampoco sirvió para nada, en el 2020 mucho menos, todo lo contrario, sirvió para afianzar lo que ha sido el partido de gobierno, sirvió para que avanzaran los que tienen un rechazo de más del 80% de los venezolanos, y que hoy lo que buscan es una opción, no un nombre y un apellido. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la voluntad política debe ser construida de manera colectiva, que no se trata de una persona, que se trata de un grupo, el colectivo que permita de alguna manera que los distintos factores nos podamos reencontrar, donde tenemos que dejar los egos, las vanidades de un lado y que podamos realmente presentar una opción para el pueblo venezolano. Si una persona determinada no va a poder estar en el proceso electoral, pues bueno, hay que ayudar para remar hacia adelante. Electoralmente, Nicolás Maduro es perfectamente derrotable. Lo que hay que hacer simplemente es ponernos de acuerdo, llegar al punto que lo que hoy espera el venezolano es que los políticos tengan realmente la voluntad de tener la coincidencia para poder avanzar hacia lo que debe ser la contienda electoral. No ir hacia atrás, no apartarnos, no alejarnos, no buscar tampoco los atajos de la violencia, porque eso no nos va a permitir, no dejó ningún tipo de resultados. Son 25 años en la cual no ha permitido que nosotros logremos resultados positivos, ni con la abstención, ni con la ruta violenta, ni lo que ha sido tampoco, además, lo que ha sido el desarrollo de los últimos 5 años. Fíjense en qué ayudó, en este caso, a que estamos en contra de Nicolás Maduro y todo lo que es su equipo de gobierno, las sanciones y el bloqueo. Sirvió simplemente para atornillar y además para tener una excusa el partido de gobierno en lo que ha sido su pésima gestión.
la peor gestión que ha existido en la historia de Venezuela. Un cuarto de siglo, 25 años. Copey tuvo la oportunidad de tener 2 hombres al frente de la presidencia de la República, lo que fue el presidente Rafael Caldera, el presidente Luis Herrera Campín, y ahí se desarrollaron gestiones y políticas públicas, que es lo que hoy está esperando el pueblo venezolano, presentar propuestas para solucionar cada uno de sus problemas. Candidato Alvarado, uno de los problemas que ha reportado que tuvo la plataforma unitaria para poder inscribir primero la candidatura de María Corina Machado y luego la de Corina Lloris fue esa plataforma del CNE y esas tarjetas que se le dan a cada partido. ¿A usted cómo le fue con esa plataforma y con esa inscripción? ¿Tuvo algún problema? Mira, yo fui contactado aquí hay un organismo que es lo que tiene contacto de manera directa con las organizaciones políticas, que es COPAFI, y nos llamaron para decirnos el día que nos correspondía realizar la inscripción, vía tecnológica. Hay que destacar, la primera inscripción es vía online, y luego gracias a online van a ir las presencias de manera física ante el Poder Electoral. Nosotros lo hicimos online el día que nos correspondía, que fue el día viernes, el día jueves en la noche, y el viernes en la mañana acudimos al Poder Electoral y nos presentamos de manera física como se ha desarrollado en el reglamento electoral. Por tanto, no tenemos ningún tipo de queja en relación a lo que fue por las 2 vías, ni por la vía online ni por la vía administrativa. Ahora yo quisiera preguntarle, candidato, y se lo pregunto como venezolano fuera de mi país, es ¿cómo podemos creer en el Consejo Nacional Electoral, que está liderado por quien fuese el Contralor de la República, que a su vez es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, o lo fue siendo diputado? Mira, son muchas circunstancias. Qué bueno que me hacen esa pregunta, porque a mí me gustaría irnos un poco más atrás en lo que significa la historia política de nuestra Venezuela. Mira, cuando Hugo Chávez quiso aspirar a la presidencia de la República en 1998, tuvo en contra todos los poderes, ¿no? Todas las instituciones, inclusive separaron unas elecciones que tenían que ver con las gobernaciones y las alcaldías solo para llevarlo a lo que era la elección presidencial. Y con todo esto, en contra de todo, fue a la elección y pudo obtener la victoria. Pero además convocó a una constituyente para tener una nueva constitución y luego otra elección presidencial. Pero nosotros, en el 2015, enfrentamos un poder electoral con 4 rectores completamente identificados con el chavismo, y nosotros, la oposición, teníamos un solo rector y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Recuperamos gobernaciones en el año 2017. Pero ¿cuál fue el factor fundamental? Estábamos unidos. Fuimos con una sola candidatura a las alcaldías, a las gobernaciones, a la Asamblea Nacional. Y no hubo ese espíritu realmente de lo que fue voraz. Cuando se obtiene la victoria en el 2015 se empezó a perder los objetivos políticos y electorales. ¿Qué pasó en ese momento? Vino entonces la separación de los partidos. Yo tengo 30 diputados, yo tengo 20 diputados, yo tengo mi fracción, yo tengo mi fracción. Candidato Alvarado. Y cada quien empezó a jugar a sus intereses. Sí, candidato Alvarado, en ese sentido le quiero hacer la pregunta, porque entonces uno diría, ya una vez están inscritos, hay posibilidades de coaliciones, no solamente posibilidades, digamos, dentro del sistema electoral, sino posibilidades políticas de que ustedes se unan entre varios, o hay, digamos, interferencias por uno u otro lado. Mira, yo te digo con toda honestidad, desde nuestra organización política y mi persona como candidato, yo veo la lista de los 11 candidatos distintos a mi persona, que hacemos oposición a Nicolás Maduro, y tengo relación personal con los 11. Tengo contacto con los 11. Nuestra organización política ha hecho un llamado siempre a hacer bisagra de unidad y ponernos de acuerdo. Por eso hablaba de la bondad de los lazos, que puede permitir de reunirnos de manera bilateral, de manera grupal, que eso pueda desarrollar realmente lo que sería aprovechar estos tiempos. El día de hoy, en las próximas horas, debe el Poder Electoral anunciar cuáles son las candidaturas admitidas, ¿no? Todos nos presentamos, nos postulamos, ahora hay un lapso de 24 horas que presenta el Consejo Nacional Electoral para indicar quiénes son las personas que realmente están admitidos para aspirar a la presidencia de la República, y por supuesto que hay oportunidad de construir una gran coalición, una gran alianza que permita entonces definir una candidatura mucho más fuerte y más robusta para enfrentar a Nicolás Maduro.
Don Juan Carlos, usted trajo a colación la elección en la que los diputados de oposición obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional y trajo a colación las elecciones de gobernadores. Hay que recordar, sí, la oposición ganó la mayoría, pero el gobierno les impuso a ustedes como oposición una Asamblea Constituyente por encima del poder de la Asamblea Nacional. No los dejó gobernar, número uno. Número dos, cuando se dan las elecciones de gobernadores, hay que decir que a Andrés Velázquez no le dieron la gobernación del Estado Bolívar. Y eso quedó allí y no pasó absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ok, vamos a creer en el CNE. ¿Y por qué vamos a creer que si el resultado es diferente al que espera el gobierno nacional va a ceder ante la victoria de la oposición? Sí, hay que destacar algo. En el 2017 el gobierno, cuando toma esta decisión, que además nosotros no la reconocimos para su momento, que tuvo que ver específicamente con lo de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos toman esta decisión porque dentro de la Asamblea Nacional, lo que te decía hace un rato, se empezó a dispersar los objetivos claros de lo que se tenía y buscaban minar el gobierno de manera política la posibilidad de obtener victorias en las gobernaciones. ¿Qué pasó con el Estado Bolívar? Ahorita que lo menciona. Mira, no se tenían las pruebas contundentes del fraude que se estaba de alguna manera denunciando en lo que tenía que ver con el centro de votación y con las mesas electorales que estaban siendo denunciadas. Pero además hubo gobernaciones que se ganaron en el 2017, pero hay que destacar, en el año 2021 se pudo ganar gobernaciones que no se tenían bajo la conducción de la oposición venezolana, valga decir, el estado Zulia, donde es gobernador Manuel Rosales, el estado Nueva Esparta, donde está actualmente el gobernador Morel Rodríguez, el estado Coged, el estado Barinas. O sea, aquí lo que tiene que existir primero que todo una voluntad colectiva y tiene que haber realmente un espíritu de desprendimiento para asumir este tipo de situaciones. Y efectivamente el gobierno utiliza de alguna manera las herramientas del Estado para beneficiarse dentro del control y el manejo político. Ahora, nunca te la van a poner fácil para poder derrotar al adversario, pero si han existido en algunos momentos donde nosotros hemos podido avanzar dentro del plano electoral, pues bueno, debemos implementar lo bueno y lo positivo, no caer en los errores del pasado que nos han llevado simplemente a permitir que Maduro, junto a todos sus ministros y su partido de gobierno, sigan ahí avanzando siendo una clara minoría en toda Venezuela y que lo que están jugando es a que nosotros nos mantengamos divididos, que nos mantengamos peleados y que no haya posibilidad de avance. El beneficio del gobierno, en conclusión, pero yo va a ser candidato, la abstención y la división. Claro, candidato, y una última pregunta agradeciéndole entonces su tiempo y haber hablado con nosotros. Si ustedes saben que les están jugando a eso, a que se dividan, ¿por qué están ustedes de candidatos? ¿Por qué están 12 candidatos aspirando a la presidencia? Sí, fíjate que cuando entró este proceso de las inscripciones, bueno, nosotros siempre hemos hecho ejercicio de lo que debe ser los lapsos y de lo que es la presentación de los proyectos. Nosotros inscribimos una candidatura que la empezamos a construir desde hace 40 meses y que estamos presentando un proyecto de gobierno que hemos denominado la Agenda Venezuela Cambia por la Venezuela Posible, donde hoy en día no se trata de un nombre y un apellido y que nosotros no estamos negados a la posibilidad de llegar a ese acuerdo. Hace un rato decía, hay posibilidades de alianza, hay posibilidades de coalición, la voluntad política ojalá esté en la mayoría de los candidatos que se están presentando. COPEI, el Partido Social Cristiano COPEI, la democracia cristiana no va a ser un factor de interrupción para lograr alcanzar esta unidad. Y podemos ser bisagra de unidad. Y si tenemos que liderizar una alternativa donde sea un grupo de líderes colectivos, pues nosotros estamos dispuestos también a asumirlo. Pero no vamos a cerrar la posibilidad de derrotar a Nicolás Maduro en el próximo proceso del 28 de julio. Dejar claro, la abstención es la nada. La abstención no va a permitir bajo ningún concepto salir de Nicolás Maduro. Hay que votar de manera unida y votar. Es Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por el partido COPEI. Señor Alvarado, mil gracias por estar con nosotros y por regalarnos estos minutos desde Venezuela. Mucha suerte pues en todo este proceso, porque sí creo que aquí pues solo queda la suerte y no más. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, a todo el equipo y a todos los hermanos allá en Venezuela, en Colombia. Sabe, Gonzalo, que